Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo, editora de la Biblioteca Nacional del Perú, y les doy la bienvenida a esta mesa en la que presentaremos un nuevo número de nuestra emblemática revista Libros y Artes. Me refiero al número doble 95-96, que es la primera de 3 entregas que dedicaremos a repasar la historia de la Biblioteca Nacional, aprovechando que este año se cumplen 200 años de su fundación. Les quisiera comentar que hemos aprovechado la ocasión para renovar un poco la línea gráfica de la revista, que está próxima a cumplir los 20 años, haciendo ligeros cambios que actualicen, que modernicen su diseño, aunque sin perder el formato de tabloide y la calidad de los contenidos que la caracterizan. Esperamos que esos cambios le den un aire fresco y sean del agrado de sus lectores y lectoras. Para esta presentación es un gusto contar con la participación de los siguientes ponentes. Ezio Neira es sociólogo por la Universidad Católica del Perú y tiene un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Brown. Ha sido director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Enseñó literatura y escritura creativa en universidades de diferentes países. Ha publicado 3 novelas y un libro de no ficción y actualmente es el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña María Emma Manarelli. Ella es historiadora y especialista en estudios de género e historia social. Estudió historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde además fundó el programa de estudios de género. Ha obtenido diversas becas a lo largo de su trayectoria, como la beca Fulbright, la beca Guggenheim y la Edward Laroque. Actualmente coordina la maestría en Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También nos acompaña Benjamín Blas. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con estudios de maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña como investigador literario y gestor cultural. Ha sido director de la Oficina de Imagen Institucional y de Extensión Cultural y del Centro de Investigaciones y Desarrollo Bibliotecológico de la Biblioteca Nacional del Perú. Actualmente se desempeña como investigador en esta institución y ha tenido a cargo la coordinación de contenidos del suplemento del número que hoy vamos a presentar. Buenas tardes, María Emma, Ezio y Benjamín. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar la mesa, le cedo la palabra a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Buenas tardes, Ezio, adelante. Muchas gracias, Gracia, por el pase, por la introducción. También, por supuesto, le vuelvo a dar la bienvenida ya al aire, como se dice, a María Emma Manarelli por acompañarnos el día de hoy. Y lo propio también a Benjamín Blas, no solamente por estar presente en la mesa, sino también por el valioso trabajo que ha desarrollado en particular para el suplemento y en general para el desarrollo de estos números de la revista Libros y Artes que estamos presentando el día de hoy. Yo quería compartir con ustedes algunas, ideas y algunas acciones que estamos realizando desde la Biblioteca Nacional justamente para la celebración de los 200 años de la institución, que cumplirá ahora en poco más de 2 meses, el próximo 28 de agosto. Pero antes de eso quería, por supuesto, decir también que la revista Libros y Artes es una revista que se publicó originalmente en el año 2002. El próximo año, justamente como mencionaba Gracia, cumplirá ya 20 años de publicación y de constante aparición. Y con el tiempo, la revista Libros y Artes, creemos, se ha convertido no solamente en una revista, paradigmática de la Biblioteca Nacional, junto, por ejemplo, con la revista Fénix,
sino que también se ha convertido en el campo cultural en general, en una revista que es, sin duda, creo, un referente justamente de las revistas culturales que se publican en el país, ¿no? Estos dos números que se presentan el día de hoy, el número 95 y el 96, es el primero de 3 números dobles que estaremos dedicando desde Libros y Artes a la historia de la Biblioteca Nacional del Perú. En este primer número doble estamos contando con la participación de varios historiadores de la casa, algunos que no son de la casa, y que tienen pues una amplia experiencia y conocimiento alrededor de la historia de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, puedo mencionar a Gerardo Trillo, a Marcos Garfias, a Rubén Robles, a Jorge Guamán, solamente por mencionar algunos de los autores, en el caso de estos 4, dedicados además a reflexionar en este primer número doble sobre las primeras colecciones, la gestión también de los primeros directores de la institución y por supuesto también el aporte de algunos trabajadores que dejaron, por decirlo de alguna manera, huella, no solamente en la institución, sino también una huella en muchos usuarios. También en este número estamos incluyendo una sección especial llamada Imaginarios de la Biblioteca Nacional o Imaginarios sobre la Biblioteca Nacional del Perú, en donde se recogen diferentes citas, diferentes comentarios de varias personalidades de gran importancia para la cultura peruana y que además son, por supuesto, testimonios de su relación con la Biblioteca Nacional. En esta sección estamos recogiendo o se recogen palabras, por ejemplo, de Flora Tristán, de Abraham Valdelomar, de Raúl Porras Barrenechea, de José Ragas, de Carmen Maqueboy, de Alonso Rabí, entre otras figuras que justamente muestran, digamos, el complejo por momentos tránsito que ha tenido la Biblioteca Nacional a lo largo de sus prácticamente ya 200 años de creación. Y a su vez también este primer número doble, ya lo mencionó Gracia y creo que ahora en breve también seguramente Benjamín podrá dar más información. Se incluye también un suplemento dedicado o llamado, ¿no? Biblioteca Nacional del Perú, Aportes para su Historia, que fue un texto originalmente publicado hace ya 50 años, ¿no? Y comentado esta vez, por cierto, por Benjamín justamente, ¿no? Por Benjamín Blas. Y también rescatamos en este suplemento una de las polémicas pues, más conocidas y reconocidas también dentro de la Biblioteca Nacional, justamente entre un director saliente y un director entrante, ¿no? Me refiero a la polémica entre Ricardo Palma y Manuel González Prada, ¿no? Y esta polémica es presentada, además, por cierto, por un muy buen texto introductorio de uno de los más grandes conocedores de esta polémica, ¿no? Que es Osmar González. Los próximos 2 números dobles, tenemos uno proyectado, el 97 y el 98, para septiembre de este año, septiembre-octubre de este año, y será un número doble que abarque, en este caso, desde la reconstrucción posterior a los saqueos originados durante la ocupación de Lima por parte del ejército chileno, pasando por supuesto también por la gestión justamente de reconstrucción que tuvo a cargo Jorge Basadre, y el marco temporal irá hasta la década del 70, ¿no? Con la salida justamente de la dirección del intelectual reconocido Estuardo Núñez, ¿no? Y el siguiente número doble, el 99 y el 100, está previsto para mayo del año entrante, del año 22, y abarcará justamente las últimas décadas, ¿no? Desde la década del 70 hasta nuestros días. Yo quería, para terminar, comentarles también otras acciones, como les decía al comienzo, y otras publicaciones también que venimos preparando justamente en relación con la historia de la Biblioteca Nacional.
Una primera publicación que se presenta el próximo 22 de julio, un día menos que un mes, digamos, hacia adelante, lleva como nombre Imaginario y Memoria, 200 años de la Biblioteca Nacional del Perú, y será un libro, digamos, verdaderamente muy hermoso que venimos trabajando ya desde hace varios meses y que será en formato de libro de mesa, ¿no? Y ha contribuido para esta investigación varios investigadores, entre ellos Marcos Garfias, pero también el propio Benjamín Blas, entre otros investigadores de la Biblioteca Nacional y de fuera de la Biblioteca Nacional. También estaremos publicando en formato ya más bien de tapa rústica justamente a Marcos Garfias, ¿no? Quien ha preparado una historia de la Biblioteca Nacional del Perú y que además publicaremos dentro de una de las recientes colecciones editoriales que hemos puesto a disposición, que se llama Cultura Impresa. Y también dentro de esta misma colección estaremos publicando en las próximas semanas el libro San Martín y la cultura, ¿no? En donde justamente se da cuenta, entre otras cuestiones, de los libros que donó San Martín para digamos, los comienzos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Los libros que conformaron parte de las primeras colecciones con las que la Biblioteca Nacional empezó a brindar servicios a la ciudadanía allá por 1822, ¿no? También quería comentar, por supuesto, que está a disposición de cualquier usuario el podcast Páginas del Tiempo, que venimos desarrollando ya también desde hace algunos meses. Y en este podcast ustedes van a poder encontrar justamente la historia de la Biblioteca Nacional. Cada capítulo está dedicado a un personaje o a un hecho significativo para la historia de la Biblioteca Nacional y lo pueden escuchar de manera gratuita, por supuesto, tanto en YouTube, en Spotify o en iVoox también, ¿no? Y para terminar, quisiera comentar también el ciclo de conferencias que lleva como nombre la Biblioteca Nacional del Perú, 200 años de historia, que es un ciclo que empezó el año pasado. Hemos tenido varios conferencistas de mucha calidad, entre ellos Horacio González, el exdirector de la Biblioteca Nacional de Argentina, que falleció justamente el día de ayer, lamentablemente, y que ha sido un ciclo que nos ha permitido, creo yo, conocer de primera mano y a través de profesionales de mucho reconocimiento y conocimiento, justamente esta historia tan interesante, tan complicada por momentos, pero también una historia, creo yo, de mucha esperanza, justamente por los fines principales que cumple la Biblioteca Nacional del Perú para el servicio de la ciudadanía, ¿no? Quería recordar solamente sobre este ciclo de conferencias que nos quedan pendientes dos conferencias finales del ciclo, una que será el próximo mes de julio y la última que está programada para agosto de este año. Así que, pues, muchas gracias de nuevo por participar de esta mesa, por estar presentes en esta presentación de este número doble de libros y artes, y también, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas a toda la programación cultural y a los diferentes servicios que ponemos a disposición desde la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias. Gracias, Ezio. Sin duda tenemos una programación bastante variada y una producción editorial que se ha visto reforzada y que va a aprovechar esta efeméride de los 200 años de la biblioteca para repasar y reflexionar acerca de la importancia de esta que es la primera institución cultural de la República. A continuación, le cedo la palabra a María Emma Manarelli, quien además ha sido directora de la Biblioteca Nacional también, para que nos comente sobre todo la revista y estos artículos que, como decía Ezio, el suplemento constituye un rescate, se rescatan textos que fueron publicados, bueno, en el caso del texto de González Prada en 1912, y más bien en la revista se ha solicitado a los articulistas, historiadores, trabajadores de la biblioteca que repasen esos primeros años de la institución.
María Emma, buenas tardes y adelante, por favor. Bueno, ¿Cómo sí, estás? Buenas tardes. muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer esta invitación de la biblioteca, de DAPI, tuya, Gracia, y bueno, compartir este logro. Siempre es un logro sacar hacer público un número de una revista. Este es un número doble, ¿no? De libros y artes, y quiero aprovechar este momento para recordar a Lucho Valega, ¿no? Que fue, que digamos está en el nacimiento de esta revista, ¿no? Que ya no está con nosotros físicamente, pero está hoy, esta tarde, por haberla concebido, por haberla sacado adelante, y que gracias a él pues somos parte de esta tradición, de este grupo, de esta gente que se acerca a leer y que espera cada número, ¿no? Y creo que es importante recordarlo también. Bueno, y felicitar a la biblioteca, a las personas que han hecho posible ese número doble y la continuidad, ¿no? Siempre es tan difícil en nuestro país darle continuidad a las publicaciones, ¿no? Regularidad, vida, permanencia, y creo que habla del compromiso institucional, ¿no? Con la palabra escrita, con la cultura impresa, ¿no? Y con la reflexión crítica, como menciona Ezio, el jefe institucional, en su introducción, ¿no? Y por supuesto que habla también del interés en fortalecer la relación con los usuarios y de llegar a un campo cultural y alimentarlo, ¿no? Que vaya más allá de los muros de la biblioteca, ¿no? Entonces me parece muy importante. Y bueno, ha sido muy bueno reencontrarme con historiadores, ¿no? En este número, como Gerardo Trillo, como Marcos Garfias, Rubén Robles y Jorge Guamán, ¿no? Que en conjunto, hacen una historia pues erudita, pulcra, amorosa, ¿no? Se siente mucho el afecto de los autores por la biblioteca, y creo que ese afecto es la garantía de un acercamiento con rigor, ¿no? Como el que hacen estos 4 historiadores. En conjunto, porque es un conjunto, ¿no? Muy, muy bien logrado, pese a que cada uno trabaja y reflexiona sobre cuestiones específicas que al mismo tiempo se van cruzando, ¿no? Por momentos se superponen de buena manera, ¿no? Donde aparecen hechos, personajes, tendencias, procesos históricos, ¿no? Esta relación entre individuo y sociedad, ¿no? Que es tan importante, y vemos pues que no es un binomio, ¿no? Sino que los individuos y sus relaciones son finalmente lo que hacen esta sociedad dentro de la que se desenvuelve la biblioteca, sus logros, sus frustraciones, ¿no? Y también es interesante porque en los 4 artículos están presentes los sentimientos, ¿no? Que me parece que es un rescate importante, ¿no? Vincular, aunque no es tan explícito, los sentimientos con la historia política, ¿no? Me parecieron muy
relevantes las preguntas que planteó y plantea Gerardo Trillo al inicio, ¿no? A propósito de cuáles fueron esos primeros libros que ocuparon sus anaqueles, a quiénes les pertenecieron, quiénes fueron los primeros donantes de la biblioteca, ¿no? Cómo se le cuidó, ¿no? Y creo que son preguntas fundamentales, y me parece que, como él mismo dice, ¿no? Pese a las limitaciones de las fuentes, hace un trabajo muy, muy delicado y serio para responder, ¿no? No deja de conmover siempre las palabras de San Martín, ¿no? Y el sentido de la fundación de la biblioteca, ¿no? Es decir, citándolo, ¿no? Para el uso de todas las personas que gusten concurrir a ella, ¿no? De todas las personas. Y el ir a la biblioteca, pues, es un gusto, ¿no? Y digamos, ese ha sido uno de los objetivos, ¿no? De muchas de las personas que han trabajado allí y que trabajan, ¿no? Y creo que esa noción de disfrute, de placer en la lectura, en estar en un sitio como una biblioteca, a la larga, pese a las dificultades, se ha mantenido, y creo que en las últimas décadas ha habido un compromiso, ¿no? Con ese afán, ¿no? De brindar un espacio público en donde las personas puedan realmente disfrutar, ¿no? Y bueno, me gustó esta denominación que hace Gerardo, ¿no? Sobre la política cultural de San Martín, ¿no? O sea, y cómo la biblioteca es parte de una política cultural. Me parece importante este subrayado que encontramos en el texto, ¿no? Y que estaba sumamente asociada con la libertad de imprenta, por ejemplo, ¿no? Y y cómo el libro está asociado al libre pensamiento y a su difusión. Entonces, y cómo esa posibilidad estaba vinculada, ¿no? A una visión inclusiva sanmartiniana, como dice Gerardo, ¿no? Que finalmente no, sino que reconoció, ¿no? La libertad de los hijos de los esclavos y atribuyó a los indios la calidad de peruanos, ¿no? Cosa que hasta hoy hay personas que se resisten a hacerlo, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, por otro lado, acertadamente me parece que Gerardo incluye, ¿no? En esta propuesta sanmartiniana en la que nace la biblioteca, ¿no? El reconocimiento a las mujeres peruanas de diversos sectores de la sociedad que participaron en el proceso de la independencia. Entonces, cómo la biblioteca forma parte, ¿no? La idea de San Martín al fundar la Biblioteca Nacional, pues forma parte de un crisol, ¿no? De una conjunción democrática, abierta, donde los ingredientes de la igualdad, ¿no? No estuvieron ausentes, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que recordar eso es algo que vale la pena y que nunca está de más y que debe de ser subrayado como se hace en la revista, ¿no? Y siempre, pues, esta apuesta de San Martín, pues, nos hace pensar cada vez
cada vez que la leemos, cada vez que nos encontramos con ella, ¿no? En cuál fue el sentido de la fundación de la biblioteca y al mismo tiempo de la república, ¿no? Que van juntas. Entonces, por eso me pareció muy importante este punto. Otro tema que aparece en prácticamente los 4 artículos es el tema de la donación, ¿no? Y me parece importante recalcarlo porque creo que la donación de libros, de colecciones, de documentos, de manuscritos, es una apuesta por la confianza, ¿no? Que las personas donen a la Biblioteca Nacional, es decir, que conviertan un bien propio en un bien público, es un evento que nos debe hacer pensar en la importancia de la confianza, ¿no? En la confianza entre los seres humanos en general, y también en la confianza en las instituciones públicas, ¿no? En el Estado. Cosa o sea, actitud, sentimiento, vocación, que se ha visto a veces mellada, ¿no? Por las rencillas, por los enfrentamientos, por las disputas, ¿no? Entonces, creo que promover las donaciones significa también hacer que las personas hagan suya, ¿no? La biblioteca, y al mismo tiempo garantizar un compromiso de la institución pública con respecto a la ciudadanía y a las personas en general, ¿no? Con respecto también a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, creo que esta idea o sea, me hizo pensar, ¿no? Que a lo largo de los 4 artículos apareciera el tema de la donación, ¿no? Como un acto de confianza en las instituciones públicas, sobre todo, ¿no? Y un ceder lo individual, lo particular, lo propio, ¿no? A una instancia que se debe al público, ¿no? Entonces es también fortalecer la biblioteca, y creo que esa es una línea que atraviesa el número que vale la pena llamar la atención, ¿no? Por algo es sintomático que aparezcan en los 4 estudios, en los 4 artículos, ¿no? Bueno, eso al lado de descubrir cómo funcionaba el depósito legal, ¿no? En el siglo XIX, los horarios, cómo se organizaba el cuidado, la limpieza, ¿no? Y un punto también vinculado a otro, o sea, a otro tema, ¿no? Que es la biblioteca y la pacificación, ¿no? Bueno, en la figura del coronel Odriozola me parece que funciona, que aparece muy claramente, pero primero en San Martín, ¿no? Digamos que la biblioteca es más poderosa, ¿no? Que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Entonces, esa noción de cómo el libro pacifica, tranquiliza, ¿no? En contraste con la conducta de los caudillos y los hombres armados que sucedieron la independencia, ¿no? Y que, digamos, recortaron el espacio para la autonomía, ¿no? O sea, creo que en esos 200 años la tensión entre la violencia y la apuesta por la pacificación ha sido una característica, un rasgo, ¿no?
que ha marcado nuestra historia independiente, ¿no? Y que creo que buena parte del sufrimiento de la Biblioteca Nacional, de sus fondos, expresa esa tensión, ese conflicto, esa fricción permanente, ¿no? Y también nos recuerda nuestras dificultades para consolidar la pacificación y para derrotar la violencia, ¿no? Y la violencia en todos sus sentidos, ¿no? Digamos, en relación a la invasión extranjera, en relación a la violencia de género, ¿no? A los feminicidios, a lo que fue el conflicto armado interno, ¿no? Entonces, cómo las dificultades de la Biblioteca Nacional, las dificultades para el acceso a la lectura, a la palabra escrita, ¿no? De la población, que también ha sido otra característica de la historia nacional, pues tiene que ver, o sea, marca nuestra historia y cómo la biblioteca es como un escudo poderoso, ¿no? Como decía, bueno, reitero San Martín, ¿no? Más poderosa que nuestros ejércitos. Entonces, sobre todo en relación a la autonomía, ¿no? Que todavía por momentos la sentimos en cuestión, la autonomía personal, ¿no? La autonomía de los grupos, en términos del ejercicio de los derechos, ¿no? Me pareció interesante también cuando Garfias en su artículo habla de Arce y de uno de los insignes directores de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y de sus dificultades para ingresar al mundo de las élites, ¿no? Cómo esta dificultad de Arce, que es propia de criollos y mestizos, para integrarse a la nación, ¿no? Y cómo las élites gobernantes son como impermeables, ¿no? Excluyentes, finalmente, con respecto a las personas que se encontraban alrededor, ¿no? Y eso también me pareció interesante, lo mismo que la imagen, o sea, la importancia de Francisco de Paula González Vigil como director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que, bueno, me pareció, dice, ¿no? Agregó a su ámbito, en el 59, al ámbito de la Biblioteca Nacional, un grande y hermoso salón que los sacerdotes del oratorio vecino tenían arrendado a un particular, ¿no? O sea, esta imagen, sacándola quizá un poco del contexto, también habla de cómo la biblioteca, pues, la historia de la biblioteca también está asociada a los procesos de secularización, ¿no? Porque digamos que este sacerdote no era cualquier sacerdote, fue excomulgado, ¿no? Por Roma como que en 3 oportunidades, ¿no? Porque se oponía a la injerencia del Vaticano, de Roma, en el gobierno nacional, ¿no? Entonces, me parece interesante ese punto también, ¿no? Y retomando la cuestión de la violencia y de las letras, ¿no? Este contrapunto, ¿no? Que nos recorre en estos 200 años, me parecía ilustrativa, ¿no? La figura del coronel Odriozola, ¿no? Del guerrero al letrado, ¿no? Y cómo después de muchísimos años de estar en la guerra sobre el caballo, armado, ¿no? Ingresa al mundo de los libros como director de la Biblioteca Nacional y a través de su gestión, pues, me parecía que hacía como o sea, que la biblioteca le permitía una sublimación, ¿no? O sea, de la guerra, de la destrucción, del tánatos,
a la creatividad, al eros, al trabajo metódico, ¿no? Entonces, cómo la biblioteca, me daba la impresión de que la experiencia de Odriozola decía mucho, ¿no? Sobre la posibilidad de sublimación de los impulsos más destructivos, ¿no? En un espacio como el de la biblioteca, ¿no? Como dice el texto, ¿no? Este militar de enorme experiencia en el campo de batalla decide hacer a un lado las armas y se dedica casi por completo a una desafiante y obsesiva labor de compilación de documentos de la historia del Perú, ¿no? Entonces, creo que esta es una imagen muy, muy poderosa también y muy expresiva, ¿no? De cómo la biblioteca puede obrar en la transformación personal, ¿no? Claro, este es un militar asociado a la Fundación de la Patria y todo lo demás, pero me hacía pensar en lo que podría ser la biblioteca por cada uno de nosotros, ¿no? Por la transformación de la persona digamos, en alguien creativo, tranquilo, reflexivo, ¿no? Eso me pareció fascinante, ¿no? Y bueno, por otro lado, aparecen los problemas que son como el karma de la Biblioteca Nacional a veces, ¿no? Eh, y creo que han habido, por supuesto, excepciones, ¿no? Pero cuando Rubén Robles, ¿no? Dice que aunque la institución contara con grandes eruditos, por otro lado, había siempre labores acumuladas y tareas pendientes. O sea, en todas las bibliotecas del mundo hay tareas pendientes, hay libros por catalogar, ¿no? Digamos, la biblioteca tiene que tener una gran flexibilidad interna, ¿no? Para poder ir asumiendo nuevas tareas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, ¿no? Pero también pensaba en cómo también la biblioteca ha o sea, ha habido como una inclinación por la erudición, por lo intelectual, ¿no? Por lo que ha dado prestigio en el Perú, ¿no? Y ha tendido a descuidar todo lo que es la parte de la biblioteca pública propiamente, ¿no? Bueno, debo decir que en la gestión de Ezio Neira se ha roto también mucho eso, ¿no? En lo que es la política cultural actual de la biblioteca y su permanente difusión, ¿no? Eh, eh, por supuesto, por Zoom, en línea, ¿no? Que me parece que ha hecho una remarcable labor, ¿no? En términos de llegada a un público que probablemente no sabía que existía la Biblioteca Nacional, ¿no? Como que, que pese mejor dicho, ha convertido la desgracia de la pandemia en una posibilidad de, de llegar a un público nuevo, importante, necesario, ¿no? Bueno, vi la inauguración o la renovación de la biblioteca en Comas y de veras quedó preciosa, ¿no? Entonces, eso hace honra también a esta asociación entre Biblioteca Nacional y el decoro de la República, ¿no? Y cómo el decoro no necesariamente tiene que estar asociado a las élites, sino más bien a un servicio público democrático, abierto, civilizatorio, ¿no? Entonces, eso me parecía importante, ¿no? Eso, y menciona también Rubén, ¿no? Ese arreglo de local, publicación de un nuevo reglamento, realización de la nunca lograda catalogación de las colecciones, ¿no? Como que esta
esta dificultad para catalogar las colecciones debe significar algo, ¿no? Debe ser un síntoma al que tenemos que entender, interpretar, ¿no? Entonces, por otro lado, otro punto que me pareció fascinante ver cómo los trabajos se interrumpen por las disputas entre intelectuales, ¿no? Cómo las discrepancias, por ejemplo, entre José Toribio Polo y Manuel González de la Rosa detienen, ¿no? Detienen la catalogación, porque no se podían poner de acuerdo, ¿no? Entonces, eso me pareció también muy sintomático y muy explicativo, ¿no? Y ya para terminar, el caso que aborda Jorge Guamán, ¿no? El caso de Manuel Calderón, es un caso conmovedor, desgarrador, ¿no? De un hombre que trabajó toda su vida de una manera rigurosa, puntual, cuidadosa, entregada, ¿no? En las colecciones, y su trabajo nunca fue lo suficientemente, mejor dicho, no fue reconocido. Escribió muchísimo y no fue publicado, sino en una proporción muy pequeña, ¿no? Y Jorge Guamán se hace algunas preguntas muy pertinentes para entender lo que le ocurrió a Calderón, ¿no? Que de hecho es una historia personal, pero también habla, ¿no? De lo que era la Biblioteca Nacional en esa época y lo que era la sociedad de la época, ¿no? O sea, de hecho, Manuel Calderón, pues, era como el encargado de, ¿cómo es? El conservador, ¿no? El conservador que hacía alusión al empleado que se encargaba de la limpieza de libros y estantes, quien los recorría constantemente y cuidaba del daño que podía provocar la presencia de la polilla. Estoy citando a Jorge, ¿no? Y era cuidar los libros o manuscritos que se encuentren colocados ordenadamente en sus estantes. O sea, ese trabajo tan básico, tan crucial, tan indispensable, ¿no? De lo que es una biblioteca, lo hacía Manuel Calderón. Y al mismo tiempo leía, escribía. Sin embargo, hay dos cosas aquí. O sea, además, yo agregaría, o digamos, las preguntas de Jorge me han también suscitado una especie de hipótesis, ¿no? O sea, cómo este señor, este conservador, que era Manuel Calderón, era también un investigador, ¿no? O sea, creo que cuando o sea, hacía investigación en la biblioteca, que siempre es como un debate interno, ¿no? ¿Hacemos o no hacemos investigación? Y, y como que la investigación se hace a oscuras, se hace entre gallos y medianoche, se hace informalmente, se hace a costa de uno mismo, ¿no? Y me parece que el trabajo de Calderón, que hay una hipótesis que también fue usado sin ser citado por otra persona, como digamos, expone como una posibilidad del artículo, ¿no? Era un trabajo en la sombra, no reconocido, y que puede haber respondido también a una peculiar personalidad de Manuel Calderón, ¿no? Un hombre como tímido, reservado, discreto, modesto, pero yo creo que a eso se tiene que sumar el hecho de que formalmente estaba asociado al cuidado, a la limpieza, ¿no? Y
han sido tareas que en el Perú han estado asociadas a los inferiores, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, me parecía como muy triste y, como dije, muy expresivo, ¿no? Que una persona con la curiosidad intelectual y con la productividad intelectual que tenía Manuel Calderón, digamos, haya visto tan recortada su obra y al mismo tiempo hipotéticamente usada por otra persona por el hecho de que él estaba asociado a un trabajo, eh, eh, mejor dicho, que su trabajo estaba asociado al, al cuidado, que al mismo tiempo estaba asociado a lo inferior y a la servidumbre en el Perú, ¿no? Entonces, me parece que este artículo sobre Manuel Calderón es un acierto y, y hace pensar muchísimo, ¿no? Porque revela también algo, y acá termino, o sea, cómo el cuidar los libros, ¿no? Ha sido algo que no ha sido una tarea principal en la biblioteca, ¿no? Sino que, digamos, el cuidado físico, ¿no? Sino ha estado, al ser el cuidado una tarea asociada a lo inferior, se ha terminado descuidando, ¿no? Es una tendencia que se revierte en las últimas décadas, por supuesto, pero ha sido parte de la historia de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y creo que hay que decirlo, ¿no? Como en un país atravesado por la servidumbre, el cuidado de nuestros libros no ha sido el que merecían los libros, ni su público, ¿no? Y quizá también ha habido una relación entre el poco cuidado, entre el descuido y el no estar abierta al público en general, ¿no? Sino que la palabra escrita y los libros han estado asociados a una élite. Entonces acá me quedo porque ya me pasé un montón y gracias. Gracias, María Emma. Tenemos poco tiempo, pero le damos la palabra a Benjamín para que nos hable un poco del suplemento también. Buenas tardes, Benjamín. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. En principio quiero expresar mi agradecimiento a Esioneira, a ti, gracias también por la oportunidad que me han dado para poder participar en este número. Básicamente, este es un número de rescate. Rescate no solamente de parte de los 200 años de la trayectoria institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, sino parte fundamental de su historia que lo conforman sus antecedentes. En 1971, al conmemorarse el centenario de la proclamación de la independencia y también de la fundación de la biblioteca, se publicaron en la revista Fénix una serie de colaboraciones que versaron sobre diferentes aspectos de su vida institucional o de personajes vinculados a ella. De esos números, los diferentes artículos se han seleccionado para esta primera parte del suplemento, algunos de ellos. Uno es el que se refiere al que ya mencionó María Emma Manarelli, la nueva actualidad de Vigil, a cargo de Jorge Basadre. El segundo artículo, los libros, viveros y bibliotecas en la época virreinal, Guillermo Loman Villena, y la Biblioteca del Colegio de San Pablo, 1568-1767, antecedente de la Biblioteca Nacional a cargo de Luis Martín. En lo que se refiere a Francisco de Paula González Vigil, ese artículo de Jorge Basadre ofrece un panorama general, pero muy importante, sobre las polémicas ideas de Vigil acerca de la religión católica y la curia, y del mismo modo, Basadre da algunos alcances
sobre el autor de la defensa de la autoridad de los gobiernos y los obispos contra las pretensiones de la curia como director de la Biblioteca Nacional. Aspectos que quizás no han sido difundidos como se merecen realmente. Para citar brevemente un aspecto, cito a Basadre: el año 1863 y los primeros meses de 1864 fueron de trabajos para mejorar a la biblioteca en su aspecto material. Interrumpidos por el conflicto exterior en que se vio envuelto el país y por las luchas internas que siguieron a él, pudieron emprenderse de nuevo cuando se consolidó la paz pública en 1868. Por su parte, el artículo de Guillermo Loman Villena, a través de una prosa clara, precisa y con una sólida argumentación, rompe con una serie de conceptos que califican al virreinato como un periodo oscuro en el que el libro, la lectura y las bibliotecas, por ejemplo, solo estuvieron dedicados a los temas religiosos o administrativos, sin considerar que desde el siglo XVI hubo un espacio para la imaginación y el relato fabuloso. Del mismo modo, el artículo de Loman Villena hace referencia al proceso de comercialización, importación de los libros y el creciente número de bibliotecas particulares. Por su parte, el artículo de Luis Martins respecto a la biblioteca del Colegio Máximo de San Pablo no solo detalla los aspectos históricos de la gestión de dicha biblioteca, sino que brinda valiosa información sobre la cantidad y calidad de los libros que estaban a disposición de los jesuitas y sus amigos, así como de quienes estaban interesados en consultarla. Es importante ese artículo de Luis Martín porque a través de él podemos enterarnos, por ejemplo, que la biblioteca del Colegio de San Pablo contaba con una sección eclesiástica importante, colección de obras médicas, históricas, diccionarios, gramáticas, en suma, que convirtieron a esta biblioteca en un centro de investigación y de difusión de la cultura universal. Como señaló Ezio al inicio de su participación, un aspecto importante de este suplemento está relacionada con la polémica entre Ricardo Palma y Manuel González Prada de 1912. Esa sección se inicia con el artículo de Osmar González Alvarado, denominado Ricardo Palma y Manuel González Prada, conflicto entre dos tipos de intelectuales. En este artículo se esboza un tipo de lectura acerca del conflicto cultural, y lo cito a Osmar, conflicto cultural que ocurrió entre Palma y González Prada. La hipótesis que sostengo, sigue diciendo Osmar, es la siguiente: más allá de las posiciones políticas, ideológicas y de cánones literarios, lo que está en la base de la disputa entre ambos hombres de letras es que cada uno representó a sendos tipos o figuras de intelectuales, adscritos a distintas tradiciones culturales y visiones sociales. Fin de cita. En efecto, cuando uno lee tanto la nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional como la respuesta que escribió Palma a este documento de Prada, denominada Apuntes para la Historia de la Biblioteca de Lima, no solamente puede apreciar diferentes aspectos de la gestión de cada uno de estos ilustres intelectuales, sino también en cada uno de los textos puede apreciarse su concepción acerca de lo que fue la relación entre los libros, la biblioteca y su relación con la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Prada, además de las críticas a la gestión de Palma como la ausencia de registros, de movimiento de los recursos, la desaparición de volúmenes, las anotaciones en los libros, documentos, profusión de sellos, en Prada, se busca validar un modelo de intelectual dentro de la metáfora del buen gobierno bibliotecario, en la medida que, como señala Marcos Garfias, trastocó el espíritu aristocrático y cerrado de la biblioteca que Palma levantó por un espíritu más democrático en su acceso. Y en el aspecto relacionado con el folleto de Palma, Apuntes para la Historia de la Biblioteca de Lima, no solamente
hay un testimonio de primerísima mano acerca de cómo ingresó Palma a la biblioteca, cómo salió, sino también se aprecia esa concepción intelectual acerca de Palma y su relación con el libro. A diferencia de la concepción actual que se tiene sobre la biblioteca, acerca de su relación directa con la comunidad, en Palma se aprecia que lo más importante es el libro, el documento, más aún cuando en determinadas memorias aparece un reglamento en el que se cuestiona que los estudiantes accedan a obras de literatura, por ejemplo. Estos y otros aspectos que ya se han mencionado anteriormente nos dicen que es valioso que se conozca y se reconozca cuál es el papel, cuál ha sido y cuál es el papel de nuestra institución, la Biblioteca Nacional del Perú, dentro del devenir histórico. Y esto guarda relación con un texto, y con esto termino, que dijo la exdirectora de la Biblioteca Nacional, María Clara Bonilla y Gaviria, con motivo de los 159 años de la Biblioteca Nacional, que responde de alguna manera a lo que hace falta para que se conozca y se reconozca la institución, la Biblioteca Nacional, como la primera institución cultural del país. Cito a María Bonilla y Gaviria: el personal de la biblioteca cumple una altísima misión. Las puertas de esta casa están abiertas a la cultura de todos los tiempos, y nosotros estamos aquí dispuestos a que el saber sea fecundo para quienes solicitan nuestros servicios. Responsabilidad cuya dimensión dejamos de percibir con alguna frecuencia, quizás porque nos abruma. Nuestros triunfos son callados, pero tienen impacto en la formación cultural de los individuos. Fin de cita. Los textos presentados, como ya dijimos, presentan aspectos relevantes de la historia de la Biblioteca Nacional y de la cultura nacional. Su relectura y su reinterpretación en base a las investigaciones realizadas y al desarrollo de las diversas disciplinas humanísticas debe invitar a la reflexión acerca de la importancia de una de las instituciones culturales más representativas del país, como una entidad que preserva, defiende y difunde el patrimonio documental bibliográfico del país, así como el papel que ocupan las bibliotecas en la democratización y el acceso del conocimiento a todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Gracias también a Ezio y María Emma por su participación. Voy a ser breve porque estamos contra el tiempo, pero quisiera recoger solo 2 ideas de las que se han dicho ahora y que me hicieron recordar que no comunicamos el título de este número especial. Justamente se llama Una biblioteca para construir la nación, por lo que señaló María Emma y ahora también Benjamín. La relación que ha tenido la biblioteca en el proyecto político, cultural de San Martín a liberar el Perú, liberar a los ciudadanos del yugo y de la tutela, de la tiranía del gobierno español, y de hecho la fundación de la biblioteca se inscribió en este proyecto mucho más grande de abrir escuelas públicas y de fomentar el acceso a la educación, a la cultura y democratizarlo, ¿no? Y por otro lado, también otro aspecto que con la cita de Benjamín viene a colación es este afecto que señaló María Emma, que se percibe sobre todo en la revista, de trabajadores que han dedicado su vida a la institución, ¿no? Está Manuel Calderón, que cumplió 48 años en la Biblioteca Nacional, Carlos Romero, que también lo iguala en cifras, Benjamín tiene más de 20 años, ¿no?, trabajando en la biblioteca, y entonces todos ellos son parte de la memoria viva de la institución, y con este número también les hemos querido rendir homenaje a todos ellos, ¿no?, trabajadores que de verdad conocen de cerca a la institución y le tienen aprecio y un compromiso y una mística bibliotecaria que contribuye con ella. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche, y también gracias a todas las personas que nos han acompañado
a través de las redes sociales en este conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a estos tiempos en los que aún debemos permanecer en casa si es que podemos hacerlo. Todas las sesiones son grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución. La revista estará disponible desde el día de mañana en la Biblioteca Pública Digital y muy pronto ya en la versión impresa en la tienda virtual de la BNP y también en librerías. También quiero recordarles que desde el jueves 8 de abril y hasta el 2 de julio estará abierta la convocatoria para publicar en la revista Fénix, cuyo número 49 sale en el mes de noviembre en el formato digital. Así que los invitamos a investigadores, docentes y estudiantes a revisar las bases y a postular esta convocatoria. La Biblioteca Nacional reafirma su compromiso con el libro Acceso a la Información y además anuncia el lanzamiento de la convocatoria para la primera edición de mentorías de la Biblioteca Nacional. Así que también pueden consultar las bases en nuestras redes sociales. Gracias, Cesio, María Emma, Benjamín, y gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes.